La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por ser siempre obedientes a Dios y estar aquí. Amén. Porque, como dijo el siervo, el salmista, es mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Amén. Quiero, hermanos, pedirles que se pongan de pie un momento, porque después van a estar sentaditos ahí un buen tiempo para leer la palabra de Dios. No sé si, Mauricio, sabes este canto, Tu amor por mí, ¿verdad? Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ama, hermano? Pero a veces nos cuesta comprender la dimensión del amor de Dios en nuestras vidas. Dice el libro de Romanos, que es aquí donde vamos a predicar esta tarde. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Qué lindo. Vamos a cantar este canto, Tu amor por mí. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sí, Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Una vez más, tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada. Oh, sí, Señor, es por eso que te amamos. Oh, sí, Señor, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sí, Señor, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Padre, gracias te damos, Señor. Dele gracias por ese amor divino, ese amor de Dios sobre su vida, sobre mi vida. Señor, te damos gracias por ese amor
que tú, Señor, has mostrado por cada uno de nosotros. Ese amor que tú has mostrado, Señor, por cada persona, por cada criatura sobre la faz de la tierra, Señor. Gracias, Jesús, porque tu muerte en la cruz, Señor, es la máxima expresión de tu amor, del amor del Padre para cada uno de nosotros, Señor. Señor, permítenos que nuestra vida, nuestro corazón, sea un receptor fiel de ese amor mostrado por Cristo en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Te glorificamos, Señor, en esta tarde y pedimos que así como nos has bendecido a través de la alabanza, la oración, Señor, el ofrendar a ti, Padre, así también, Señor, a través de tu palabra, tú edifiques y bendigas cada una de nuestras vidas. Señor amado, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Queremos también dar la bienvenida a las personas que en la distancia, fíjese, por el milagro de los medios de comunicación que hoy en día tenemos y que muchos de ellos tan fácilmente accesibles, podemos trascender con la palabra de Dios más allá de las cuatro paredes de esta iglesia. Así que les damos la bienvenida a las personas que por una obra de Dios, porque no podemos decir de otra forma, por una obra de Dios pueden sintonizar un programa, ya sea por radio, ya sea por internet o por la televisión aquí en Apopa, para oír palabra de Dios, para ser bendecidos con lo que Dios quiere y tiene para su vida. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros queridos oyentes y televidentes al mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, basado en este pasaje de la Escritura que hemos leído, quiero hablarles bajo el tema por amor. Ese es el tema que vamos a compartir en esta hora con cada uno de ustedes. Por amor. No sé realmente qué es lo que cada uno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer por amor. Aún dentro de la misma imperfección por supuesto, del ser humano y del amor del ser humano, sabemos dar, como dijo el Señor Jesús, siendo nosotros malos, dijo Él, hablando de los seres humanos, siendo malos, dijo Él, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y ahí Él pone un ejemplo de lo que se puede hacer por amor. Un padre hacia un hijo, porque le ama, no le va a dar una serpiente si el hijo le pide un pescado o le pide de comer. No le dará una serpiente. No le dará, dijo Cristo, si le pide pan, no le va a dar una piedra. Porque por amor, ese amor de Dios, que de alguna manera se refleja en el ser humano, nosotros sabemos dar buenas cosas a las demás personas. Por amor también muchas veces nosotros hacemos un sacrificio de tiempo, un sacrificio económico o un sobreesfuerzo en alguna área de la vida para mostrarle amor a nuestra esposa o al esposo, como sea el caso. Los hijos, no solamente el día del papá o el día de la mamá, sino por amor tratan de mostrarle a su padre o a su madre el respeto, la valoración que sus padres representan para ellos. Por amor en el mundo también, hermanos, vemos que
las personas dan para favorecer a los pobres, dan dinero, dan de sus bienes para que de alguna manera las personas menos privilegiadas o que tengan menos posesión económica puedan recibir, ¿verdad?, de esta manera una ayuda. Es decir, hermanos, por amor en el campo humano se hacen muchas cosas lindas, muchas cosas buenas, muchas cosas dignas. Pero quiero decirle que la más grande muestra de amor para con la humanidad ha sido dada por nuestro Señor, por nuestro Padre. Porque fue el Padre el que se desprendió, fue el Padre el que envió a Cristo aquí al mundo. Fue el Padre el que también, hermanos, sufrió al ver a su Hijo clavado en una cruz en sacrificio por la humanidad. Entonces, la Biblia nos dice aquí, en este pasaje que hemos leído, que por amor, por ese amor divino, por ese amor de Cristo, dice la palabra, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si hay realmente una expresión de amor que debemos de valorar los seres humanos sobre la faz de la tierra, hermanos, es el amor que Dios nos ha mostrado a través de la vida de su Hijo, al derramar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y quiero hablar básicamente de dos cosas sobre este tema por amor. Primero, hermanos, hablar de la realidad de la perdición del hombre. Dice el apóstol Pablo que todos fueron destituidos, todos los seres humanos fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y no hay sobre la faz de la tierra ninguna persona, aunque nazca, hermanos, en un hogar cristiano, o nazca en el hogar de siervo de Dios, o ministro de Dios, o líderes de Dios, no hay ninguna persona que no venga con la marca precisamente del pecado en su vida. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos nacemos pecadores. Amén. Entonces, debemos de reconocer que hay una realidad en cuanto a la perdición del hombre. El hombre que realmente llega a entender, hermanos, que su condición espiritual es una condición de un ser perdido, de un ser necesitado, que es bienaventurado. Porque precisamente el enemigo, Satanás, que es el enemigo de Dios y también el enemigo de la humanidad, trae, hermanos, el orgullo y trae la soberbia al hombre para que el hombre no pueda entender su realidad espiritual. Ustedes saben que el pecado que, de acuerdo al profeta Isaías y al profeta Ezequiel, el pecado que arrojó a este ser grande que Dios sabía, que Dios creó dentro de lo que es, hermanos, la organización angelical allá en el cielo, en los lugares celestiales, llamado Luzbel, lucero de la mañana también fue conocido. Fue destronado, es decir, fue echado de la presencia de Dios, no por adulterio, no por, ¿verdad?, por otro tipo de pecado. Hablemos de los pecados sexuales o los pecados de ambición. Sino que fue destronado de la presencia de Dios y lanzado de la presencia de Dios por el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, porque él dijo en su corazón: haré mi trono y lo voy a poner a la par del trono de Dios. Entonces lo que vemos ahí es que hubo en el corazón, entró en el corazón de Satanás, hermanos, el orgullo, la soberbia, la vanidad de su corazón, y esa actitud hacia Dios se convirtió, hermanos, en el pecado que destruyó su vida y con el cual
obviamente contaminó a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra cuando Él viene al huerto del Edén y engaña a Eva y engaña también a Adán. Y ahí se produce el pecado original. Pero el pecado, hermanos, que vino al hombre en el huerto del Edén, vino a causa del orgullo y de la soberbia de Satanás. De ahí que el principal objetivo, hermanos, del enemigo, de Satanás, es evitar que el hombre entienda, reconozca cuál es su condición perdida delante de Dios. Y es por eso que en el mundo, hermanos, vemos tantas personas que lamentablemente todavía son la mayoría, pero esperamos que un día llegue a ser la minoría. Pero por ahora, la mayoría de personas que no creen en Dios. Hay muchas personas que dicen no existe Dios y desafían muchas veces realmente la existencia de Dios. Hay muchos que rechazan la idea de Dios. Hay muchos que son indiferentes a Dios y realmente no quieren nada, hermanos, con Dios, no quieren nada que ver con Dios. Precisamente porque Satanás ha logrado su objetivo, hermanos, de que el hombre pueda ignorar espiritualmente cuál es su condición perdida. Y aquí el Señor nos menciona, hay 4 declaraciones en este pasaje de la Escritura que hemos leído que nos dicen, hermanos, nos expresan, nos explican cuál es la condición de perdición del hombre. En primer lugar, hermanos, la injusticia. Porque en el versículo 1 dice Pablo, justificados. Una persona es justificada porque ha sido injusta. Entonces aquí el apóstol Pablo está utilizando la palabra injusticia. Todos los seres humanos somos injustos. Todos los seres humanos hemos sido marcados, hermanos, con la maldad en el corazón. No hay ni siquiera una tan sola persona en la tierra que no esté marcada por la injusticia, marcado por hacer lo que Dios aborrece, marcado por hacer lo que otras personas también, hermanos, aborrecen de sí mismo. Así la condición del hombre, hermanos, en la injusticia. Es por eso que en el mundo, hermanos, aun cuando pudiéramos llevar al líder más preparado, al líder, digamos, para presidir una nación, la persona que esté más preparada académicamente o económicamente o estratégicamente, jamás, hermanos, una nación va a poder experimentar la justicia. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos hemos sido marcados por la injusticia a causa del pecado. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, pensemos, esta semana hemos cometido algún acto de injusticia? O sea, algún acto pecaminoso que desagradó a Dios. Algún acto injusto hacia el cónyuge, hacia los hijos, hacia el vecino, hacia la persona que trabaja ahí al lado nuestro, o con cualquier otra persona. ¿Por qué razón los seres humanos somos así? Hermanos, porque la palabra de Dios dice que somos injustos. En el mismo capítulo 3 de la carta a los romanos, fíjese lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron caminos de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí el apóstol Pablo nos está presentando, hermanos, una fotografía del corazón del hombre, de la injusticia que hay en el corazón del hombre. La otra palabra que ocupa Pablo en este pasaje de la Escritura, en el versículo 6, habla de debilidad. Vea lo que dice,
porque Cristo aun cuando éramos débiles. La palabra aquí débil la vamos a aplicar, hermanos, en el sentido espiritual, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Debilidad para honrar a Dios, debilidad para buscar a Dios, debilidad para hacer lo bueno, para buscar lo bueno, para hacer lo recto, para caminar, hermanos, en la integridad del corazón. El hombre, a causa del pecado que lo ha debilitado en su alma, no puede, hermanos, vivir a la altura del estándar que Dios espera de cada uno de los seres humanos para con él. Y la otra palabra, la tercera palabra que ocupa Pablo en el versículo 8, dice, aún siendo pecadores. Fíjese, esta es la tercera palabra. Injustos, débiles y en tercer lugar, pecadores. ¿Y quiénes son la palabra pecadores? ¿Qué significa? Son todos aquellos que erran el blanco de Dios. Pecadores significa estar viviendo y haciendo cosas que van en contra, hermanos, de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Porque el pecado significa errar el blanco. Es decir, el pecado significa, hermanos, no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, el pecador es aquella persona que persiste en hacer, hermanos, lo que desagrada a Dios y que por supuesto Jesús mismo dice en su palabra, dice en Romanos, fíjese lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado tiene su consecuencia y la consecuencia del pecado es muerte, hermano. En cualquier aspecto de la vida en que nosotros erremos, ahí también tendremos una consecuencia a causa de ese acto de pecado que hayamos realizado en nuestra vida. Entonces, el hombre es injusto, el hombre es débil, el hombre es pecador, es decir, por naturaleza hace cosas que desagradan a Dios. Y la cuarta palabra que usa Pablo para describir la condición del hombre está en el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, injusticia, debilidad, pecado, enemigos. Y aquí sí la cosa llega, hermanos, digamos al extremo, a la culminación de lo que es la naturaleza, la realidad espiritual del ser humano delante de Dios. Enemigos. Hermanos, ser enemigo de Dios es realmente algo serio. Porque un enemigo es el que está en contra, y no solamente está en contra de Dios, sino también hará todo lo posible para destruir, ¿verdad? En este caso a Dios y al propósito de Dios. Los enemigos son precisamente los que están en una actitud antagónica con otra persona. Y los seres humanos, a causa del pecado, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Usted recuerda el apóstol, en ese momento era Saulo de Tarso, aun cuando él era un hombre sumamente religioso, pero era un enemigo de Cristo. Y cuando él perseguía a los cristianos, hermanos, que llevaban el mensaje del evangelio, los que habían abrazado la fe de Cristo, los perseguía, los llevaba a la cárcel, y en algunos casos había consentido o había sido parte para poder quitar la vida de aquellos que eran seguidores de Cristo. Se había convertido en un enemigo, hasta que un día él se encontró con el Señor ahí en la puerta de Damasco. Y entonces él le dice, después que escucha la voz del Señor, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante que el Señor conocía el nombre de Saulo, hermano. Saulo nunca lo había visto al Señor en persona. A lo mejor había escuchado de Cristo, pero Cristo conocía, hermanos, la vida de Saulo y lo llamó por su nombre. Amén, porque Él conoce todas las cosas, hermano.
Porque Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Porque Él sabe cuál es la actitud de nuestro corazón hacia Él. Y Él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es, ¿verdad?, dar puntapiés contra el aguijón. Es decir, que el Señor ahí le señaló que Pablo o Saulo en este momento se había convertido en un enemigo, hermanos, de Cristo. Entonces vea cómo el apóstol Pablo nos muestra, hermanos, en una fotografía en esta hora, lo que es la condición, la realidad del ser humano delante de Dios. Injusto, débil, pecador y enemigo de Dios. Y esta es la fotografía, hermanos, de lo que ha producido el pecado en la vida de los seres humanos. Pero quiero que veamos en segundo lugar, hermanos, la realidad del amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que aun siendo lo que éramos, injustos, débiles, pecadores y enemigos, Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y Él murió por toda la humanidad. No solamente murió por nosotros, sino Él murió por todos. Y hay tres cosas importantes para poder ver la realidad del amor de Cristo, hermanos, en la vida del ser humano, cuando Cristo interrumpe ese camino de muerte que el hombre lleva a causa del pecado. Cuando Cristo entra, cuando Cristo viene, cuando Cristo interviene en la vida de los seres humanos. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. La primera actitud que vemos aquí, hermanos, del amor de Cristo por el hombre pecador, dice: Cristo murió. O sea, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos habla, hermanos, de el tamaño, la grandeza, la profundidad que hay en el amor de Dios por los seres humanos. Porque aun siendo lo que son, Cristo, hermanos, murió. Es decir, Dios dio a su Hijo en sacrificio por el pecado del hombre. Para entender un poquito esto, el amor de Dios, el apóstol Pablo en la carta, hermanos, a los Efesios, en el capítulo 3, quiero que por favor vaya ahí conmigo por un momento para dimensionar, hermanos, la grandeza del amor de Dios que se mostró a través de la muerte de Cristo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dice: por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo, la anchura, habla de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura del amor de Cristo. Hermanos, ¿cómo es posible que Cristo, siendo nosotros pecadores, injustos, débiles y enemigos de Dios, haya puesto su vida de manera voluntaria, sabiendo, hermanos, la calidad de persona que éramos a causa del pecado, Él haya decidido morir por nosotros? ¿Te recuerda el caso del Señor cuando fue llevado ante Pilato? Que para estos días de Semana Santa siempre recuerda el suceso, ¿verdad? Ahí está Pilato entre la espada y la pared,
Por una parte tiene a Barrabás a su lado, por otro lado tiene a Jesús, y no haya qué hacer con Jesús, porque él temía al pueblo judío. Él temía, hermanos, que su posición como político se viera afectada por la decisión que él tomara en un momento determinado acerca de Cristo. Y siendo Cristo, porque él lo sabía, y también su esposa lo sabía, porque Dios, hermanos, le había revelado a esta mujer de alguna manera, aunque creo que no era cristiana, pero de alguna manera en su misericordia, hermanos, el Señor había puesto cierto grado de revelación en Pilato y en su esposa, de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el inocente, que Cristo era el justo, que Cristo era el perfecto, que Cristo no era digno de muerte, que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de que ellos tuvieron esa revelación, o en el caso de Pilato, hermanos, tuvo esa revelación en su corazón acerca de Cristo, él pidió que la gente decidiera. Y ustedes ya saben por quiénes se decidieron, ¿verdad? Todo el mundo, a excepción de los pocos cristianos o discípulos del Señor, se decidieron por Barrabás. Que Barrabás sea liberado y que Cristo sea crucificado, clamó, hermanos, la multitud en aquellos momentos. Pero fíjese que aún en eso, en el hecho de que Pilato no haya tomado él su propia decisión, sino dejar la decisión en manos de otros, aún, hermanos, cuando las personas aclamaron a Barrabás y pidieron que fuera liberado y a Cristo crucificado, pero aún en eso hay un mensaje de Dios para usted y para mí y para toda la humanidad. Porque el Cordero inocente, en este caso Jesús, hermano, fue llevado, como dijo el profeta Isaías allá en su profecía del capítulo 53, como cordero mudo, no abrió su boca. Y así como cordero mudo, Cristo, hermano, fue a la cruz, no porque él no podía defenderse. Él tenía el poder, hermano, de liberar las legiones de ángeles del cielo para pelear por él, y de seguro hubiera vencido, pero él no quiso tomar ninguna de estas prerrogativas, hermano, de su poder, de su calidad de Dios, y decidió ir a la cruz. ¿Por qué? Por amor. ¿Sabe por qué Cristo fue a la cruz siendo usted y yo pecadores? Eso se llama amor, hermano. Eso se llama amor puro. El morir por aquel que no lo merece. El morir por aquellos que lo rechazaron. Es más, cuando Cristo está en la cruz, en los momentos cruciales antes de morir, entre otras palabras, dijo Cristo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aún el Señor perdonó a todos aquellos que se burlaron de él, aquellos que le mesaron la barba, aquellos hermanos que golpearon su espalda, aquellos que atravesaron su costado, aquellos que se burlaron cuando él estaba orando en agonía en la cruz del Calvario. El Señor los perdonó a todos, murió por todos. ¿Por qué? Por amor, hermano. De ahí, qué maravilloso, hermanos, contraste hay entre el hombre injusto, débil, enemigo y pecador, ante el justo, el perfecto, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios perdonador que vemos en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, por amor Cristo fue a la cruz. Por amor Él derramó su sangre por usted y por mí. Por amor Él dejó su trono de gloria en los cielos y se vistió de carne humana con todas las debilidades que usted y yo tenemos. Hermano, se vistió Cristo y ese mismo cuerpo lo llevó a la cruz como el cordero inmolado, precisamente por amor. Entonces, amado hermano, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha mostrado su amor yendo a la misma muerte, hermanos, lo que debemos de hacer cada uno de nosotros y las personas que todavía no han abierto su corazón a la gracia de Cristo, sería una injusticia que el ser humano
rechazara el amor de Dios ante tal manifestación de la gracia de Dios. Entonces dice Pablo, Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. La segunda declaración de Pablo está en el versículo 5:1, volviendo aquí a la carta de Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la realidad del amor de Cristo es que Él murió por usted y por mí para perdonarnos, para darnos la vida eterna. Pero en segundo lugar, dice Pablo, nos justifica, justificados. La palabra justificación significa ser declarado inocente. Este era un término que se utilizaba en los tribunales de aquel tiempo. Cuando a un acusado le era perdonada la pena o salía absuelto, hermanos, de lo que se le acusaba, y salía libre, había una certificación de que aquella persona que había sido acusada no tenía por qué sufrir el delito, ya sea por perdón o porque se haya, hermanos, declarado, ¿verdad?, el limpio de culpa. Entonces, este término de la justificación, que es una declaración, hermanos, de limpieza, una declaración de inocencia hacia el pecador, es lo que Cristo hizo, hermano. Mire, usted y yo, ya lo vuelvo a mencionar, injustos, débiles, pecadores y enemigos. Eso éramos nosotros antes de venir a Cristo, y eso es lo que el hombre, hermanos, la humanidad es ante los ojos de Dios si no reciben la gracia del amor de Dios a través de la persona de Cristo. Eso éramos, pero a pesar de eso, el Señor dice que hemos sido declarados inocentes. Hemos sido declarados limpios de culpa, de haber ofendido a Dios, de haber vivido lejos de Dios, y en algunos casos algunos que se complicaron la vida, hermanos, haciendo atrocidades contra el prójimo. Pero cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos, dice, por la fe, la obra, hermanos, de Cristo, lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, dice la palabra, somos declarados justos. Somos declarados justos por la gracia de Dios. Y lo que hayamos sido, ahora ya no lo somos. Por eso dijo alguien, cuando Satanás venga para acordarte lo que tú eras, recuérdale tú cuál es su destino. Cuando Satanás venga para recordarle, hermano, lo que usted era antes de conocer a Cristo, un injusto, un débil, un pecador, un enemigo de Dios, usted recuérdele que la sangre de Cristo lo ha justificado, que la sangre de Cristo lo ha limpiado, que la sangre de Cristo lo ha hecho una nueva creación, que la sangre de Cristo lo ha hecho una hija, un hijo de Dios, que la sangre de Cristo le ha hecho un sacerdote para Dios, una nación santa para Dios, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo, amado hermano, que ahora le pertenecemos a Cristo. Gloria al Señor. Pero esa es la obra de la justificación, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho. Por eso es que usted y yo tenemos que, si estamos en Cristo, si realmente, hermano, la sangre de Cristo ha limpiado nuestro corazón, y tenemos el sello no solamente de su sangre, sino de su espíritu que está morando en nuestro corazón, usted y yo, hermanos, debemos de caminar como lo que somos. Dice el apóstol Juan allá en 1 Juan capítulo 3, ahora, dice él, somos hijos de Dios. ¿Ves? Y aún no se ha manifestado en nosotros lo que vamos a hacer, hermano. Imagínense, ahora usted y yo debemos de armarnos aquí en la tierra,
Antes de llegar a las moradas celestiales, que allá será otra cosa, hermano. Pero antes de llegar a las moradas celestiales, aquí, mientras vivamos en esta tierra, hermanos, con la gracia de Cristo en nuestro corazón, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y usted tiene que caminar, porque es importante, hermano, recordar lo que somos. Porque eso nos va a ayudar a vivir día a día como lo que somos, hermano. Como hijos de Dios. Ya no como enemigos. Ya no como débiles o injustos o pecadores, sino que ahora vivimos como hijos de Dios. Y levantamos nuestra mirada y nuestro rostro, hermanos, como hijos de Dios delante de su presencia. Porque eso es lo que somos. Por la gracia de Cristo hemos sido justificados. Dice la Biblia, y vamos a ir aquí a una maravillosa promesa de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía. ¿Qué es lo que decía este canto en el cielo? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Está anunciando que viene el tiempo del gobierno del Mesías, hermanos, sobre la faz de la tierra. Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa, que es la iglesia, que son los redimidos por la sangre de Cristo, los justificados por la sangre de Cristo, dice, y su esposa se ha preparado. Y vea lo que dice. Este es el vestido de la iglesia de hoy en día. Ya no es, hermanos, esos vestidos de muerte que antes teníamos, esos vestidos viles como los vestidos que el sumo sacerdote Josué ahí en el libro de Zacarías, ¿verdad?, se presenta como un vestido con vestiduras viles. No, ahora dice la iglesia: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. O sea, el lino fino con el cual está vestida la iglesia, y esto por supuesto hablando de manera figurada, usted y yo, hermano, estamos vestidos de lino finísimo, por favor. No de esas imitaciones de lino, hermano. No de esas apariencias, no. Usted y yo estamos vestidos con el lino finísimo de la justicia de Cristo Jesús. O sea, la iglesia está vestida, hermanos, de la justicia de Cristo. Y esa es la razón por qué la iglesia va a reinar con el Mesías sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido justificada por la gracia de Cristo, por la sangre del Señor Jesucristo. Así que usted y yo, amados hermanos, hemos recibido, aún siendo pecadores, recibimos el beneficio del amor incondicional de Cristo mostrado en la cruz del Calvario al morir, pero también hemos sido justificados. Hemos sido perdonados, pero también declarados inocentes. Así que, amados hermanos, cualquier delito, espiritualmente hablando, que hayamos cometido, quedó sepultado en las profundidades del mar de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Así que ahora usted en Cristo es una nueva criatura. Ahora usted en Cristo. Por eso es que las personas, hermanos, en el mundo, los que no han entendido lo que significa el amor de Cristo, a veces pueden decir que la iglesia es un lugar de refugio para aquellas personas que han hecho lo malo. Y en realidad tienen razón, hermano. La iglesia es un refugio en Cristo para aquellos que fuimos golpeados, aquellos que fuimos, hermanos, atropellados por el enemigo en el mundo, pero que por la gracia de Cristo y a través de la predicación del Evangelio entendimos que hay un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que cambia, un Dios que restaura, un Dios que justifica.
Un Dios que hace, hermanos, las cosas nuevas en nuestra vida y decidimos venir para refugiarnos en Él. Y deseamos con todo el corazón que todos aquellos que lo ven de afuera y que no entienden este milagro del amor de Dios puedan entrar para entenderlo, hermano. Que puedan también gozar de la bendición de lo que significa, hermano, ser transformado por la gloria de Dios, ser justificado por el amor de Cristo en nuestra vida. Entonces, el amor mostrado por Jesús al morir. Segundo, el amor mostrado por Cristo por medio de la justificación. Y en tercer lugar, el amor que nos reconcilia. Leímos ahí en la palabra, dice Pablo, siendo enemigos, pero ahora en Cristo somos reconciliados. ¿Qué significa el reconcilio? Significa hacer la paz por medio del perdón. Cuando hay un enemigo o hay una enemistad por alguna falta cometida, ya sea por nosotros o por la otra persona, hay una enemistad. Esa falta se convierte en una enemistad y la enemistad se convierte en una barrera, ¿verdad? Que no permite que uno sea feliz. No puede haber una persona feliz, hermanos, que tenga enemistad con alguien, mucho menos con Dios. Pero para remover esa enemistad que hay entre dos personas es necesario el perdón. Y el perdón tiene su fundamento en el amor de Dios. Si usted y yo queremos perdonar a alguien que nos ofendió, o queremos, hermanos, otorgar o dar el perdón o pedir el perdón a alguien que hemos ofendido, eso tiene que estar fundamentado en el amor, porque no se puede definitivamente quitar una barrera de enemistad para que exista un reconcilio o una restauración, hermanos, de la amistad, de la comunión, de la paz, si no es a través del amor. El amor es el fundamento del perdón. Si uno ama, puede perdonar. Si uno no ama, nunca jamás, hermano, puede perdonar a alguien. Y le voy a comentar, esta semana estábamos hablando con una persona que hace, hermano, ya varios años, fíjese, ya más de 5 años, que sucedió algo en el cual él se sintió afectado. Y esta semana me di cuenta que esta persona, después de 5 años, no ha podido perdonar. Y muchas de las situaciones que están pasando en su vida, ahí, hermanos, el Espíritu me dio el discernimiento para entender que la razón por qué esta persona no ha recibido la bendición de Dios en su vida, por qué no ha prosperado en su vida espiritual, ahí el Espíritu nos dio el sentir de que fue precisamente a causa de que hacía 5 años atrás sucedió algo que lo enemistó en su corazón, que lo amargó en su corazón, y que por falta de perdón no ha podido ver la gloria de Dios y la bendición de Dios en su propia vida. ¿Por qué razón, hermano? Porque no podemos perdonar al que nos ha ofendido. Si no es el perdón, no lo basamos, no lo fundamentamos en el amor de Dios. Es por eso que dice la palabra aquí, hermanos, dice la Escritura en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con usted y conmigo. Él nos perdonó por amor a través de la vida derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Es importante entonces que nosotros podamos entender que Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través del perdón otorgado por la gracia de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, Él quitó la enemistad que había entre el hombre con Dios. Y el apóstol Pablo amplía este concepto del reconcilio por medio de la redención
en la obra de Cristo en la segunda carta que él escribe a los Corintios en el capítulo 5. Quiero leer algunos versículos aquí. Dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando Cristo, hermanos, hace una obra, la hace bien. Cuando Cristo hace una obra de transformación en aquel que se expone a su misericordia, a su gracia, a su favor, hermanos, lo hará bien, perfectamente bien. Dice la palabra, si alguno está en Cristo, por medio de la fe en Él, nueva criatura es. Ahí el Señor no nos deja ni los bigotes por fuera, hermano. Ahí el Señor lo incluye todo, hermano. Desde la cabeza hasta sus pies el Señor hace un cambio, hace una transformación radical en nuestra vida. El Señor hace una obra perfecta cuando realmente hay una fe viva en Él. Dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Cómo es que usted y yo recibimos, hermanos, una nueva naturaleza en Cristo? Aquí está el secreto. Dice, y todo esto proviene de Dios, está hablando del Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de. Por eso que los cristianos tenemos que ser reconciliadores, hermano. No pleitistas, no causantes de pleitos y de enemistades con los demás hermanos, no. Nosotros tenemos que tener un espíritu de reconciliación. Porque así como usted y yo fuimos reconciliados por la gracia de Dios en la persona de Cristo por misericordia, así también nosotros tenemos que mostrar un espíritu de amor y de misericordia y de reconciliación y de paz con todos los demás. Así que por favor no ande peleando, hermano. No ande sembrando cizaña en nadie. Nadie dijo amén, pero sí, hermano. No andemos sembrando ahí cizañas, ni murmuraciones, ni cuentos de hadas, no. Usted y yo tenemos que ser agentes de reconcilio, agentes de amor, agentes de misericordia, agentes de paz. Dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, en cuanto dependa, dijo él, de ustedes, de mí, en otras palabras, dice, estad en paz con todos, amén. O sea, en cuanto dependa de nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a ministrar reconcilio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos recibido de parte del Señor. Si Él nos reconcilió, entonces nosotros, hermanos, vamos a compartir lo que hemos recibido de parte del Señor. Así que, amados hermanos, la palabra reconcilio tiene que ver también con otra palabra que ya no lo vamos a desarrollar en esta oportunidad, pero solamente se lo voy a leer. Pablo, cuando escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice, en quien tenemos redención. La palabra redención significa comprar por precio. Y esto en el Antiguo Testamento tenía que ver, hermanos, con la compra de esclavos. Porque habían, lamentablemente, en la época de Israel, en el Antiguo Testamento y en la época del Nuevo Testamento, todavía se seguía con la práctica, hermanos, de la esclavitud. Así que se vendían a los seres humanos, se vendían como se venden hoy en día los animalitos en los mercados, hermano. Así que en los mercados había una sección donde se vendían esclavos, así como había otra sección donde se vendían los pollos y las ovejas y todo lo demás. Y aquel que venía con el valor, el precio que se le asignaba a un esclavo, venía
y pagaba por aquella persona el precio, y aquella persona podía salir de la esclavitud, ¿verdad?, en la que estaba por precio. Es decir, esa es la idea, hermanos, que tiene la palabra redención, comprar por precio. Quiero decirle, amado hermano, que usted y yo fuimos comprados por precio. El precio que usted y yo valemos, y nuestra libertad y nuestra salvación y el perdón y la vida nueva que hemos recibido de parte del Señor, usted y yo fuimos comprados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Éramos esclavos, hermanos, del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de este mundo, del espíritu de este mundo. Amado hermano, estábamos atrapados, no teníamos esperanza, no teníamos consuelo, no teníamos dónde ir, no había, hermano, futuro para usted y para mí, al menos un futuro de bien. Pero un día, hermanos, cuando el evangelio de Cristo fue predicado y usted oyó el nombre de Jesús, cuando usted y yo creímos en el nombre de Jesucristo y creímos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, a partir de ese día, por la fe, usted y yo fuimos redimidos. Fuimos comprados por precio. Y comprados por precio, también hemos sido reconciliados con Dios. Es por eso, hermanos, que ahora usted y yo le podemos llamar al Padre, creador de todos los, del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, le podemos llamar Padre. Nos podemos dirigir a Él y decirle: papá, tú eres mi papá, tú eres mi Padre. Es por eso que ahora usted y yo podemos, hermanos, entrar de manera accesible a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a través de su amor y de su gracia en la cruz del Calvario, nos hizo hijos de Dios y merecedores de la herencia de nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el camino al Padre. Amado hermano, ¿por qué? Porque esta es la obra de amor que Jesucristo hizo por cada uno de los seres humanos. Ahí está incluido usted y están incluidos todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, hoy en día y en todos los tiempos. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Bendito Padre, oh Señor, por amor has hecho una obra tan especial, tan gloriosa, Señor, para todos los seres humanos, en los cuales estamos incluidos también nosotros, por tu infinita misericordia, Señor. Por amor nos hiciste tus hijos, siendo injustos, siendo débiles, siendo pecadores y siendo enemigos. Padre, esa era nuestra condición en el mundo, Señor. Esa era nuestra condición en el mundo de los esclavos. Oh Señor, donde nos encontramos un tiempo en nuestra vida. Pero a través del amor de Dios, a través del amor del Padre, a través de la gracia de Jesucristo, ahora hemos sido perdonados. En Cristo hemos sido justificados. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios a través de la gracia de Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a vivir, oh Dios, con gratitud todos los días de nuestra vida, los que te hemos conocido, Señor.
Que vivamos enamorados de Cristo. Que vivamos, Señor, para la gloria de su nombre. Que vivamos, Señor, para anunciar esta verdad, oh Dios, que nos ha tocado. Esta verdad, Padre mío, que ahora vivimos. Este gozo del amor de Cristo, Señor. Oh, bendito Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos y a poder vivir, Señor, cada día, Padre, que tú nos das, Señor, poderlo vivir dando honor a ti, dando gracias a ti, porque no es poco lo que ahora tenemos, Señor. Lo es todo. Lo es todo. Todo lo de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el amor de Jesucristo en nuestra vida. Pónganse de pie, mis hermanos. Siga orando usted antes de despedirnos de este lugar. Queremos hacer un llamado. Si hay aquí entre nosotros alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, quiere hacerlo esta tarde, usted tiene la oportunidad de poder recibir en su propio corazón el amor de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien esta tarde aquí, en este santuario, en este templo, que todavía no ha recibido el amor de Cristo, el amor perdonador de Cristo? Yo quiero invitarle para que usted pueda hoy tomar la decisión de entregarle su vida al Señor Jesús. ¿Habrá alguien de ustedes que no lo ha hecho? ¿Quiere hacerlo esta tarde? Indíquelo con su mano levantada, o si quiere venir aquí al altar de Dios. Si hay alguno de ustedes que conoció a Cristo, pero se apartó en algún momento de la vida del Señor, y quiera también, porque es importante el volvernos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, también usted lo puede hacer hoy. Y para las personas que han escuchado este mensaje a través de los medios de comunicación, quiero decirles que por usted también Cristo murió en la cruz del Calvario un día. Quiero invitarle para que usted, al igual que a lo mejor más de alguno aquí dentro del templo, tome la decisión de rendirle su vida a Jesús, de darle gracias a Él por el amor que Él ha mostrado para con su vida. Si hay alguna persona aquí en el templo o a través de los medios que quiera rendirle su vida a Cristo, dice la Biblia que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos será salvo. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador necesitado de tu perdón. Señor Jesús, este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, ven a mi corazón, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Oh Jesús amado, gracias. Gracias por amarme, por perdonarme. Gracias porque siendo pecador, tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Quiero vivir, Señor, para ti. Ayúdame a vivir agradecido cada día, Señor, por tu gran amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te lo hemos pedido en esta hora, Padre.
Señor, como siervo tuyo te pido, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí, por cada uno de los que han reconocido, Señor, que tú les amas, que tú has hecho un milagro de perdón, de reconciliación y de vida en la vida de cada uno. Señor, te pido que tu bendición esté con tu iglesia y con todas las personas que escuchan tu palabra, Señor. Bendíceles. Ahí donde están, Señor, que la gracia tuya, Padre, ayúdanos a ser portadores de un mensaje de reconcilio, de perdón para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro círculo en el cual nos movemos día a día, Padre. Que les podamos comunicar que en Cristo Jesús, a causa de su amor, tenemos el perdón de Dios. Oh Señor amado, bendice a tu iglesia. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.